Estás escuchando Eres Extraordinario, con la presentación de Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas tardes, otra vez aquí a tomar un café. Es un placer estar con vosotros, tomando un café y dialogando, charlando de los principios que funcionan aquí y de alguna manera cómo obtener mejor partido, cómo sacarle rendimiento, cómo conseguir una vida feliz. ¿De acuerdo? Voy a empezar, he diseñado una conferencia paso a paso, muy despacio, tranquila. Creo que es interesante sobre todo entender el trayecto, entender el proceso. Así que vamos a hablar primero de algún experimento que ya hemos nombrado anteriormente, pero que me gusta comentar. Su efecto observador fue un experimento que se hizo de las... Yo no me meto en los experimentos, simplemente hablo de los resultados que de verdad nos afectan. Eso lo dejo para los profesionales, los investigadores, los científicos. Pero lo cierto es que se hizo un experimento en el que, de alguna manera, una partícula de luz que tiene trayectoria rectilínea, sin saber por qué, se convertía en un electrón que tienen trayectoria circular alrededor de la... Entonces, claro, fue realmente algo extraordinario descubrir que como una partícula por sí misma podía cambiar la trayectoria, hasta que se dieron cuenta que sucedía cada vez que un experimentador, cada vez que un investigador científico observaba el experimento. Mientras no lo observaba, la partícula de luz seguía como partícula de luz. Y eso llamó muchísimo la atención. Demostró lo que la ciencia, las tradiciones ancestrales llevan hablando hace muchos años, que es que algo dentro de nosotros genera cambios en la materia de la que está hecha la vida, tu vida. Y entonces se le llamó, aunque fue un experimento que se hacía sobre una doble ranura, se quedó el nombre de lo que se consiguió, del resultado, que es el efecto observador. ¿De acuerdo? Y él dice, el observado depende del observador. Si tu vida la tomásemos como lo observado, dependería de ti que eres el observador. ¿Me explico? Fijaros la trascendencia, fijaros lo importante que es el descubrimiento. Ernest Charlie hizo experimentos con la vibración y observando a ver si la vibración le afectaba al ADN. Entonces se dio cuenta que los sonidos, tanto música, acústicos, como palabras, afectaban directamente al ADN, a la parte epigenética. Recordar el genético, que es lo que sirve para construir la imagen, y el 98% es información de cómo esa imagen tiene que comportarse, o comporta, mejor dicho. Entonces, toda esa información viene, cuando viene, la traemos de los ancestros, pero es variable. Los científicos han descubierto que esa información puede variar. Uno de esos experimentos fue el de Ernest Charlie con el sonido. A él lo consideran el descubridor de la acústica o el padre de la acústica, y él demostró que las vibraciones afectan al ADN, le varían. O sea, antiguamente el ADN se entendía como algo incambiable, algo pétreo, algo invariable. Pero se descubrió que sí que es cierto que hay un 2% que es genético, que es invariable, pero hay otro 98% que es información, que es lenguaje,
que se puede variar. Entonces, Ernest Stanley mostró que las vibraciones y el sonido le afectan al ADN, y Hans Jenny, haciendo vibrar objetos, se dio cuenta que la vibración genera formas diferentes. A eso se le llama la cimática. Podéis buscar en YouTube, realmente son precisos los vídeos por lo plástico y la imagen, son realmente preciosos. YouTube o películas en las que se hable sobre cimática o sobre Hans Jenny o sobre las vibraciones, sobre el sonido, sobre las cosas, sobre objetos, sobre el agua, sobre etcétera, etcétera. Realmente son preciosas. Si esto no era suficiente, Lavoisier descubrió que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O sea, daros cuenta, o sea, la vibración, que es una energía, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Einstein lo reafirmó con la ley de la relatividad, en la que de alguna forma llegó a la conclusión que para que hubiese una materia tenía que haber una vibración, o sea, materia igual a vibración. Si despejáis la fórmula lo veréis, materia igual a vibración. Para que existe, fijaros, esto enunciado de otra forma, lo importante es la trascendencia que tiene de cara a nosotros poder usar esas características especiales. Él dice que para que exista una materia, tiene que haber una vibración detrás que la sostenga. Cuerpo, alma, cuerpo, espíritu. Para que exista materia, para que exista tu vida, debe de haber una vibración detrás que la mantenga, que la sostenga. Tu espíritu. Para que exista el mundo, el universo, todo lo descubierto, todo lo creado, tiene que haber una vibración que la mantenga. Llámale como quieras. Un universo inteligente, dejémoslo ahí. Entonces, existe un universo inteligente que se encarga de mantenernos de vida. Ya Einstein, de alguna forma, lo anunció. También la energía ni se queda ni se destruye, simplemente está ahí. Entonces, de alguna manera, si te fijas, si te paras a pensar en tiempo, es muy simple. Yo no me encargo no estoy pendiente de los latidos de mi corazón. Hace un momento he estado comiendo y no estoy pendiente ahora mismo de productos químicos tengo que depositar en el estómago para que se digiera los alimentos. No sé ni cuándo está a punto todo preparado para yo extraer de ese producto creado, extraer todos los nutrientes y lo que yo necesito y desechar lo que no necesito. Yo no estoy pendiente de esas cosas. No estoy pendiente de las palpitaciones del corazón, no estoy pendiente de mis nervios, mi circulación de la sangre, no estoy pendiente de qué cosas tengo que eliminar y qué cosas tengo que... No estoy pendiente de cómo manejar mis músculos, de qué órdenes tengo que... No estoy pendiente de todas ese tipo de cosas. Se producen unos 20... O sea, tenemos unas 25 millones de células y en cada una de ellas se producen unos no sé cuántos billones de combinaciones biofísicas por segundo. O sea, yo de todo eso no estoy pendiente. Y daros cuenta, pese a eso, si te fijas, alrededor de nosotros existen átomos de oxígeno, de aire, etcétera, etcétera. Nosotros somos átomos al final. Si vas reduciendo el cuerpo a órganos, los órganos a tejidos, los tejidos a células, las células a moléculas, las moléculas a átomos. Los átomos también. Porque este grupo de átomos está permanentemente unido, coordinado y funcionando de una forma concreta. Y alrededor mío existen otros que no tienen en teoría ninguna coordinación concreta. Yo no estoy pendiente de eso. Existe un universo inteligente que se encarga de ese tipo de funciones. Y ya está, es así de simple. O sea, para que exista un universo tiene que haber una vibración detrás que la mantenga, el universo inteligente. Entonces,
Glenn Ray demostró en un experimento, voy despacito para que me sigas, porque de alguna manera verás como todo tiene mucho sentido. Glenn Ray demostró, hablando de lo del ADN, que las emociones le afectan al ADN. Ya comenté el experimento con una muestra de un tubo de ensayo, se dio cuenta que el ADN cuando recibe malas energías, me refiero tristeza, dolor, rabia, ira, resentimiento, todo este tipo de cosas, el ADN, que es una hélice, se cierra y se enrolla como si fuese una trenza en el pelo. Pero cuando le lanzas energías, amor, cariño, comprensión, todo este tipo de cosas, ternura, el ADN se abre como si quisiese recibirlo todo. O sea, es como una protección natural. El ADN cuando no está en un ambiente, cuando está en un ambiente hostil, se cierra, y cuando está en un ambiente agradable, se abre. Así de simple. Entonces, a la vez, Peter Garriev, fijaros, el resumen de esto, la conclusión de esto es que las emociones afectan al ADN de pleno. ¿De acuerdo? Las emociones afectan al ADN. Fue el primer descubrimiento así importante sobre el ADN, aparte del de Ernest Chain con las vibraciones. Peter Garriev, Vladimir Poponin y un grupo de científicos rusos estuvo experimentando con primero el vacío, porque le hicieron un tubo de ensayo para poder introducir un trozo de ADN, una muestra de ADN, y ver que no le afectaba nada, ver que todo estaba, el experimento era puro, y se dieron cuenta que el vacío como tal, como se había creído hasta ahora, no existe. O sea, no hay, cuando decíamos vacío, no había nada, o sea, no hay nada de nada de nada. Se dieron cuenta que sí que hay partículas de luz. Entonces, uno de los descubrimientos más importantes de la cuántica fue ese precisamente, que el vacío no existe como tal y que todo el universo está formado en última parte, desde hasta lo que ahora se conoce, claro. Antes se conocía el átomo como la parte, o el electrón como la parte más pequeña, y ahora por medio de la evolución de la tecnología, avanzando y descubriendo nuevos aparatos, nuevos elementos, nuevos equipos, han podido ver aún existen partes más pequeñas de la luz que se denominan partículas de luz. Al final, si te das cuenta, va a tener razón la filosofía, la mística, las civilizaciones ancestrales que hablaban de que somos seres de luz. Al final van a tener razón, porque si todos los átomos están formados por partículas de luz, nosotros que somos átomos estamos formados por partículas de luz, y además la suma de la luz de esas partículas genera una luz alrededor de todos los objetos, de nosotros también, que se conocía en Oriente como aura humana, y es real, existe, la ciencia ha llegado a ese conocimiento, existe el aura humana porque estamos formados de fotones de luz. Las células producen unos, le han llamado, porque como son biológicos, le han llamado biofotones de luz, y lo utilizan para comunicarse entre ellas. Ok, hago un paréntesis aquí porque si no, esto nos podríamos alargar un montón. Pero bueno, lo importante de este experimento fue, primero, el vacío no existe como tal, existen los fotones de luz, y cuando introdujeron la muestra de ADN dentro del tubo de ensayo, el ADN reordenó la disposición de los fotones de luz. Me explico. Fijaros la conclusión. El ADN, un cambio completo en la disposición de la materia de la que está. Al final, los biofotones, los fotones de luz, en el caso del universo, son la materia de la que está hecha la vida. Son parte de los átomos, y los átomos forman moléculas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, sí es importante. Vladimir Poponin y su grupo de científicos demostraron científicamente que el ADN varía la materia de la que está hecha la vida. Fijaros,
Si coges ahora el experimento anterior, resulta que las emociones varían en el ADN. Luego las emociones, variando el ADN, son los responsables de variar la materia de la que está hecha la vida. Fijaros qué conclusión más importante. O sea, dicho de otra manera, yo cada vez que me acerco a algún sitio, genero un cambio en mi exterior. Por mis emociones, a raíz de mis emociones. Por eso las emociones son importantísimas. Y lo dejo ahí. Después, Kleibach y Brian O'Leary hicieron un experimento con ADN, una muestra de ADN de Brian O'Leary, la donó a Kleibach, le puso el detector de mentiras, le puso un analizador para ver qué le afecta al ADN con unos hilos de oro tocando el ADN para poder ver las variaciones que se producían en él. Y Brian O'Leary se puso un equipo para poder detectar gráficas de qué le afecta al cerebro y cómo funciona y pararlos con las del ADN. Total, al final las gráficas coincidían plenamente. Daba igual que Brian O'Leary estuviese en la habitación de al lado, o sea, al lado, cerca, que estuviese a kilómetros de distancia. Fijaros, otro detalle importantísimo. En la relación yo conmigo mismo, en la relación de madre-hijo, por ejemplo, no existe ni el espacio ni el tiempo. Y eso lo han dicho muchas madres. Cada vez que el hijo pasaba, cada vez que el hijo se despertaba por la noche para poder tomar leche, para su toma de leche, antes incluso de que él se despertase, su madre ya lo sabía. O sea, digamos que para los fenómenos del ADN, para los fenómenos nuestros, escapan al tiempo y al espacio, como si no fuesen realmente físicos, como si escapasen realmente a las leyes físicas de espacio y tiempo. ¿De acuerdo? Conclusiones: las emociones varían la materia de la que está hecha la vida y los efectos que producen estas emociones escapan a las leyes físicas de espacio y tiempo. Pero además se dieron cuenta, extrayendo el ADN en el caso de Vladimir Poponim y Peter Gariev, extrajeron el ADN del tubo de ensayo y resulta que las partículas de luz se quedaron dentro del tubo de ensayo teniendo una formación que asemejaba al ADN. Pero curioso, esto estuvo ahí, perduró durante 30 días. O sea, los efectos de mis emociones en el universo, en la materia que forma la vida, perduran durante 30 días. Claro, esto tiene una explicación. Esto ahora me da respuestas a ciertas cosas. Y hay personas que empiezan a hacer unos cambios y cuando llevan haciéndolo 3 o 4 días, 5 días, dicen que esto no funciona y lo dejan. Tienen que aguantar por 21 días. ¿Me explico? 21 días es el número clave, se ha demostrado, se ha experimentado un montón de veces para generar cambios en lo físico. Ok, 21 días. Entonces, lo que estás pensando y sintiendo ahora, porque fijaros, el pensamiento, la emoción es la reacción que uno tiene a un pensamiento. ¿Me explico? O sea, el pensamiento es pura energía. Si tú piensas, nadie ve lo que piensas, es solo energía. Entonces, se ha observado el cerebro funcionando conforme tú estás pensando y hay movimientos energéticos. O sea, dicho de otra manera, el pensamiento es energía, pero hay un convertidor de esa energía en productos físicos, energía física. Y ese convertidor son el cerebro, el corazón y casi todos los órganos. Tienen una parte nerviosa, sobre todo el cerebro y el corazón. El corazón es mucho más potente que el cerebro. El corazón tiene un cerebro particular. De hecho, se ha dado
y está demostrado científicamente, de tener un accidente de una persona, quedar con el cerebro plano, tenerle que mantener con aire y el corazón funcionando. Si el cerebro no existe, ya no hay, ¿de dónde está funcionando el corazón? ¿Quién le da las órdenes al corazón para que siga funcionando? Él mismo, porque tiene su propio cerebro. ¿De acuerdo? Por eso hay un tema en el que uno de los versos decía: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Ya se conocía. Suponía que el corazón era muy importante. Entonces, lo que tú estás pensando, el cerebro lo recibe, eres tú el que lo está usando, esa herramienta, y entonces empieza a producir, dependiendo de cada pensamiento, unas combinaciones neurofísicas bioquímicas, ¿de acuerdo? O sea, unas combinaciones neuroquímicas en el cerebro. Cuando la combinación es neuroquímica y todo lo que ello genera se descarga en el cuerpo humano, en el ser humano, produce unas sensaciones, unos sentimientos, que le denominamos emoción. Cada pensamiento produce una emoción diferente. Entonces, fíjate si es simple. Nosotros tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Y esos 60.000 pensamientos es muy difícil pillarlos. A ver en qué estoy pensando ahora para ver que sea una emoción agradable. Pero eso es muy difícil, es casi imposible. Tendrías que ser un medio genio para poder estar pendiente de los pensamientos. Pero tenemos la bendición de las emociones, porque en un tren de alta velocidad, y ese ejemplo lo he puesto porque me encanta muchas veces, tú estás en la ventanilla, verás pasar un montón de cosas a muchísima velocidad. A eso le denominamos los pensamientos. Pero hay uno de ellos que de repente te llama la atención, lo miras, pones tu atención en él, entonces surge una emoción. Entonces surge el sentimiento, la emoción. Entonces, ¿para qué vas a estar pensando en esos pensamientos que pasan y no te afectan en absoluto, cuando puedes estar pendiente de las emociones? Entonces, los pensamientos de momento los vamos a dejar ahí. Por eso hay parte, perdonar este pequeño paréntesis, por eso hay parte de error, no me gusta decir esa palabra, hay parte de desorientación cuando uno dice hay que tener el pensamiento positivo y procura tener siempre todos los pensamientos positivos. Hay que tener una emoción positiva. Si tienes una emoción positiva, si tú estás viviendo una emoción agradable, es porque has cambiado el pensamiento que la produce, ¿de acuerdo? Los otros pensamientos, da igual, no nos afectan a nosotros realmente. Entonces, el positivismo por sí, en sí mismo, tiene parte de verdad y parte de leyenda humana, como todas las cosas en este mundo. Nosotros no podemos idealizar a nadie, o sea, nadie es mejor que tú, nadie es peor que tú. Nadie sabe más que tú y nadie sabe menos que tú. Entonces, ¿para qué pretender vivir la vida de otro y decirle maestro, guía, etcétera, etcétera? Cuando tienes que descubrir tu propia verdad, tienes que descubrir tu propio camino, tienes que descubrir tu propia trayectoria, lo que a ti te hace feliz, lo que has venido a hacer aquí. Tienes que descubrirlo por ti y solo lo puedes descubrir por ti. Nadie más te puede ayudar. Idealizar es un absurdo. ¿Me explico? Porque nadie es mejor que tú. El verdadero camino, el verdadero crecimiento empieza por uno mismo. Mucha gente confunde y dice, egoísta. No, si yo... O sea, esto es como un vaso de agua. Si yo no me lleno, cuando yo vaya a dar, solo puedo dar lo que yo tengo dentro. Tú cuando vuelques tu vaso de agua sobre otro, ¿qué va a caer? Lo vas a llenar de lo que tú te has llenado. Si uno ama a sus hijos, si uno ama a los demás, si uno ama a sus padres, si uno ama a su pareja, tendrá que llenarse mucho, mucho, mucho el mismo de conocimiento, de cariño, de comprensión, etcétera, etcétera, porque así es la única forma que podrá vaciarse los demás. Tú eres incapaz de dar lo que no tienes. ¿Me explico? Entonces, el verdadero conocimiento llega a través del autoconocimiento.
de conocerte a ti mismo. Es así de sencillo. No lo puedo cambiar. Es así de simple. ¿De acuerdo? Las cosas fundamentales en este mundo son muy simples. Date cuenta que hemos estado hablando de el pensamiento que genera emoción y que hay que preocuparse hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse de la emoción y que tener siempre una emoción agradable. Eso se consigue teniendo muy claro dónde pones tu atención. Tienes tu pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, donde pones tu atención, vives la emoción que ese pensamiento te provoca. Y donde pones tu atención, vas a vivir una emoción que la vas a proyectar en el futuro. Es lo que se proyecta en el futuro, la emoción, y la vas a vivir día tras día, tras día, tras día, tras día. Pregunta, ¿qué emoción quieres proyectar en tu futuro? ¿Qué emoción quieres vivir día tras día tras día? Es así de simple, no hay más. O sea, el pensamiento genera la emoción y si tú controlas dónde pones tu atención y la pones en cosas que de verdad te sientas agradable, de verdad que tengas emociones gratificantes para ti, eso es lo que vas a proyectar en el futuro. ¿De acuerdo? Y se me ocurre ponerte un ejemplo muy sencillo. Estás un rato libre que tienes y decides irte a almorzar al parque, tú solo o sola. Te llevas tu propia botella de agua para beber y tu comida para comer, porque quieres estar tranquila, tranquilo, relajado, relajada y un poco en paz, sin nadie que te moleste. Y te pones a almorzar, disfrutando del almuerzo, encima es lo que más te gusta, es el tipo de almuerzo que más te gusta, y estando ahí disfrutando de esa emoción, te acuerdas que una amiga tuya, de las más importantes, pues su marido lo ha engañado varias veces y ella está teniendo una depresión enorme, está pasando tal, no sabes qué hacer con ella, cómo ayudarla. El otro día hablaste con ella, tú llorasteis las dos, os lleváis muy bien, y date cuenta, estuvo pensando en quizá a lo mejor quitarse la vida, tuviste que animarla, tuviste que ayudarla, tuviste que estar ahí encima, pero fíjate, todo esto, me explico, todo eso en ese momento, en ese preciso instante, no es verdad. Pero dijiste llevar la atención de un sitio a otro. Entonces, pese a estar en un sitio agradable y pudiendo disfrutar, elegiste poner tu punto de atención en otro sitio y tu emoción varió completamente. ¿Te das cuenta el poder que tiene la atención? ¿Te das cuenta? Estando en un parque, almorzando, súper a gusto, pudiendo disfrutar de ese momento, a veces elegimos poner la atención en un sitio diferente para atraer una atención diferente. Es importantísimo el poder que tiene nuestra atención. Así que tú creas tu propio futuro con tu poder de atención. O sea, donde pones tu atención, vives tu emoción. Y estás en el futuro. Luego la pregunta es, si yo quiero cambiar mi futuro, ¿a quién se lo voy a decir? Sí, ¿a quién se lo voy a decir? ¿No será que tengo que variar mi punto de atención? Pero eso solo lo puedo hacer yo. Realmente soy el único que puede cambiar dónde yo pongo mi atención. Y claro, pues soy el único que puedo cambiar mi vida. Esa frase que se ha oído muchas veces en culturas antiguas, que decía, para que tu vida cambie, eres tú el único que la puede cambiar, es cierta. Científicamente es cierta. Tú pones tu atención, generas tu emoción y eso es lo que creas en el futuro. Si tú eliges variar tu punto de atención, eliges variar tu emoción, eliges variar tu vida. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se varía la emoción? Y ya lo hablamos y esa es una herramienta, ¿veis? Necesitamos todo. Por eso, de alguna manera, toda la parte
de este ciclo Eres Extraordinario, que simplemente está diseñado para recordarte lo que tú sabes, pero quizás se olvidó, porque sabes tanto como yo. Lo tienes ahí, pero simplemente es cuestión de descubrirlo. Sabes tanto como yo, entonces es para recordarlo sin más. Yo no estoy enseñando nada a nadie, simplemente estoy compartiendo algo que he descubierto que todos y hemos olvidado. Y es que eres un ser extraordinario. Y algún día lo vas a descubrir y lo verás. Y entonces quizá te acuerdes de mí, pero te acuerdes de mí como una persona que te ayudó simplemente a recordarlo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, ¿cómo varió mi emoción? Pues, ¿te acuerdas? Ya lo hablamos, y es lo que te comentaba, hay que saber primero toda la primera parte de cómo esto funciona para luego poder sacarle con las leyes que existen el mejor partido para hacer de nuestra vida algo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, con esa ley que existe, que primero es el pensamiento, luego la emoción, y eso genera un tipo de respiración, ese es el truco, esa es la herramienta ideal para cambiar la emoción. Cada vez que tienes algo, tu respiración varía completamente. Me explico, ya lo he comentado alguna vez. Tienes un accidente de coche o crees que lo vas a tener y lo primero que hace el cuerpo es se paraliza. Todo. Porque el cuerpo guarda toda su energía para en un momento pegar como una explosión de energía para sacarte de esa situación. Se paraliza. Pero claro, la respiración también. Dejas de respirar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene una emoción, respira de una forma diferente a cuando tiene otra emoción. Solución. Si yo me pongo a respirar como cuando estoy en un sitio para mí encantador, agradable, tranquilo, yo solo, puede ser orilla del mar, puede ser tumbado en el sofá de casa, no lo sé, cada uno tiene un sitio especial. Me pongo a respirar así, de esa forma agradable, como el que aspira el aroma de una rosa. Y empiezo a pensar en ese sitio y en esa circunstancia y en que estoy ahí yo solo sin que nadie me moleste, tu emoción varía. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Pues bueno, por lo menos 3 veces al día, pero yo te digo, cada vez que te pilles en una emoción que no te va a vivir más. ¿Me explico? Si tú tienes una emoción que te gustaría vivir más, tienes que cambiar esa emoción, porque es lo que vas a proyectar en el futuro. Entonces, aquí hay un tema que es que por ley de mínimo esfuerzo, por ley de habilidad, de energía, el cerebro automatiza todo lo que es rutinario. ¿Me explico? O sea, ¿dónde se ve eso? Pues sobre todo cuando te subes a una bicicleta y hace tiempo que no has estado, el cerebro tiene la memoria de cómo funciona y sin que tú te des cuenta vuelves a subir, vuelves a ir. Tú no estás pensando en cada momento qué tienes que hacer, ni los equilibrios que tienes que mantener, ni qué tus músculos para equilibrar todo el cuerpo para no caer. Eso no tienes que saberlo. Me refiero, no te tienes que preocupar. El cuerpo, la memoria del cuerpo tiene, porque está automatizado. Claro, fantástico. Eso es un ejemplo claro de algo que está automatizado y que trae un beneficio. Vale. Y si hemos tenido hábitos no agradables para nosotros, no rentables, que nos producen emociones no agradables, y lo hemos repetido, ¿qué pasa? Pues está automatizado. A veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos serios, a veces decimos que es que yo soy así, cuando realmente es que automatizamos una forma de ser y una forma de pensar y el cuerpo lo hace ya por nosotros de forma automática. ¿Te suena? Días que te has levantado y has dicho, si es un día fantástico, fíjate que sol. En cambio, me siento. Es el hábito de ser y estar de una forma concreta. Y esto es profundo, pero es muy simple. Nosotros automatizado esa forma de estar y esa forma de ser. Y entonces el cuerpo lo repite sin necesitar nosotros. ¿Cómo se puede
eliminar esto? ¿Cómo se puede variar? Pues muy sencillo. Hay personas que se dedican a investigar qué es lo malo que tienen. Libre albedrío. No estoy en contra de eso. Simplemente te comento. Hay una ley que funciona que dice que donde tú pones tu atención, vives la emoción y la emoción se revive en el futuro día tras día tras día. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer si te recreas pensando y poniendo tu atención en todo lo que tú crees que tienes de malo? Vas a vivir la emoción y la vas a generar durante X tiempo, en el futuro. ¿Hay otra forma? Sí, el cerebro, la forma de funcionar que tiene, nos lo ha demostrado. O sea, fíjate, tú realmente decides variar algo, entonces una emoción. Entonces, cada vez que surge ese tipo de emoción en concreto, que le ha producido un pensamiento en concreto, tú utilizas la sabiduría de pensamiento, emoción, respiración y lo aplicas. Te pones a respirar de una forma agradable, piensas en algo agradable y lo mantienes hasta que la emoción cambia. ¿Vale? Si eres capaz de hacer esto 21 días, ese nuevo formato se va a poner en marcha, tapando encima el que había anterior, que cada vez que te levantabas, por ejemplo, tenías una emoción desagradable. ¿Me explico? Es así de simple. También puedes hacerlo con lo otro, investigar en tu mundo qué cosas que te producen desgracias, pero es mucho más rápido y mucho más rentable y mucho más agradable el ir superponiendo encima cosas nuevas, diferentes. ¿De acuerdo? El cerebro funciona por estructuración y asociación, funciona por comparación. Entonces, cada vez que haces algo nuevo, compara con lo anterior, si tú eres capaz de mantenerlo 21 días, lo va a variar. Y la referencia será diferente. Con lo cual, teniendo una referencia diferente, tu forma de estar será diferente. ¿Me explico? Entonces, podéis conocer muchísimo más de cómo funciona todo esto si leéis o investigáis sobre conferencias que hay en vídeo en YouTube de Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, que tiene un libro muy conocido que se llama Cerebro, donde viene muy bien explicado y detallado cómo funciona nuestro cerebro, tu cerebro y el mío, ¿de acuerdo? Y sí, y así podrás entender todo esto. Pero date cuenta, volvemos a lo mismo, para que tu vida cambie eres tú el único que tiene que cambiar, porque eres tú el que ha de cambiar tu atención. Pero eso que nos estás diciendo, ¿funciona o es una milonga? Pues oye, funciona, fíjate. Dennis Weyler, que fue un investigador que le tuvo una petición de la NASA para hacer una investigación con los corredores de 100 metros de velocidad de unas Olimpiadas en América, hizo un experimento con ellos y entonces les hizo correr una carrera. Todo esto ya lo comentaba en nuestros capítulos. La verdad es que si os queréis conocer mucha más información de todo esto, podéis empezar de nuevo desde el principio en las conferencias de holística, que han sido súper amables y la tienen como un álbum todas seguidas dentro de YouTube, en su perfil de YouTube, y la verdad es que están extraordinarias para hacer algo fabuloso, para poder empezar a trabajar y estudiar y conocer un poco todo esto como es. Por lo que comentaba, les hizo correr una carrera, todos enlazados con electrodos a máquinas gráficas y tal, y cuando ya acabaron la carrera, vieron la gráfica de biofeedback, a ver cómo la estaban, etcétera, etcétera. Luego dijeron, vamos a comparar. Entonces, les pidió que hiciesen la carrera, pero, sorpresa para ellos, sin correr. Claro, todos dijeron, bueno, ¿cómo sin correr? Dice, sí, porque ahora tenemos la gráfica que hace vuestro cerebro a la hora de correr. Vamos a ver qué gráfica hace el cerebro a la hora de no correr, pero parecer que corre.
Y entonces les dijo, tenéis que diseñar vuestra carrera y visualizarla y vivirla como si de verdad la estuvieseis haciendo. Solo os pido que hagáis eso. Y entonces ellos se concentraron, de eso los atletas saben mucho, se concentraron y cerraron los ojos, le pidió que cerraran los ojos, él les dio la salida y ellos visualizaron su propia carrera. ¿En base a qué? A comparar con las carreras que ellos ya habían hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Cuando se compararon las gráficas era asombroso, porque las partes del cerebro que se ponían en marcha eran las mismas. Claro, el cerebro lo ve igual, produce la misma emoción. Entonces, ¿qué sucede? La conclusión fue muy curiosa. La mente no tiene sentido del humor. La mente no entiende cuando realmente estás haciendo una cosa o cuando la estás fingiendo hacer. Sí hay una emoción por medio. ¿Me explico? Oye, otra milonga, ¿eso es verdad? ¿Tenemos que creerlo así? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo gráfico fantástico, que por eso existe, para que de alguna forma podamos entender que la mente funciona así. El cine. ¿Has estado alguna vez en un cine? Me imagino que sí. Todos hemos estado viendo alguna película alguna vez. Fíjate, aquí se concentra donde es el punto de atención, que es en la película, y si la película es de terror, tienes tu parte de emoción. ¿Me explico? Pones tu punto de atención en algo terrorífico y vivir la emoción de algo terrorífico. ¿De acuerdo? Pones la atención en algo maravilloso, romántico, de amor, de cariño, de disfrute, de éxito, etcétera, etcétera, y vives ese momento de éxito. Pones la atención en algo tortuoso, pones la atención en algo que parece una serie, etcétera, etcétera, y al final te conviertes en uno más de ellos. ¿Por qué? Porque tu deseo es matarlo y aniquilarlo y que deje de hacer el mal. Vale, fantástico. Era todo mentira. Es solo una película. Es solo una imagen que pasa por delante de nuestros ojos. Pero que nosotros hemos decidido lanzar y poner nuestra atención y que nos genera unas emociones. Y esas emociones son tan ciertas como si lo estuviésemos viviendo personalmente. Ese es el mejor ejemplo. O sea, si tú eres capaz de vivir algo como ya conseguido, me explico, fíjate dónde está el secreto de los niños. Si tú eres capaz de vivir algo como ya conseguido, como ya tuyo, como ya va a crear una emoción que la vas a lanzar hacia el futuro. Si eres capaz de mantenerlo mucho tiempo, la vas a lanzar al futuro y vas a vivir esa emoción en el futuro. ¿Cómo? Pues el universo se encargará de dar lo que haga que te sientas como tú has proyectado en el futuro. Y ahí entra el genio del universo. El universo es inteligente. Para que lo entendáis un poco así gráfico, ¿habéis visto esas tabletas? No son las tabletas de las tablets, no. Esas tabletas que utilizan los arquitectos conectadas al ordenador para ellos poder hacer las gráficas a mano o los apuntes a mano y eso a la vez se dibuja en el ordenador. Es decir, que la emoción hace lo mismo. Tú la vives aquí y a la vez que la vives aquí la estás generando en el diseño del universo y él va a buscar el genio del universo, el genio inteligente del universo, igual que mueve tu corazón, va a buscar lo que tú le pides y te lo va a dar. Ahora resulta que el universo es como el eco, pues también es un ejemplo clarísimo. Como tú le llames, él te devuelve con creces. Pero ¿quién elige cómo llamarle? Eres tú, en tu mano está. ¿De acuerdo? O sea, que si yo soy capaz de vivir algo en el presente como ya conseguido, fíjate, como ya conseguido. Cuando uno ora, cuando uno medita, cuando uno hace cualquier ejercicio para centrarse en sí mismo, autoobservarse, que es el fin de la meditación, y dar gracias, si lo quiere conseguir, tiene que agradecer que la mente no entiende. Lo va a proyectar en el futuro ese agradecimiento. Va a proyectar esa emoción de tenerlo en el futuro. Y el universo lo va a conseguir.
¿De acuerdo? Entonces, puedes tener, donde ponemos la atención, es para nosotros nuestra realidad del momento. Acuérdate del ejemplo de la merienda. Entonces, el secreto para poder mantener ese ritmo de poner la atención en algo agradable y permanecer ahí durante mucho tiempo, lo tienen los niños. Cuando nosotros éramos niños. Por eso dicen que tienes que despertar a tu niño interior. Todas las culturas lo dicen. Tienes que salir a tu niño interior para que te diga qué es lo que le gusta y qué es lo que quiere hacer con su vida. Dicho de otra forma, ¿qué depósito de gasoil, de gasolina, de combustible va a ser lo suficientemente grande para que yo pueda hacer la distancia desde aquí hasta mi felicidad? Un gran sueño. Gran sueño. ¿Te acuerdas cuando encontraste a tu primer amor? Cuando te enamoraste de una persona del otro sexo o del mismo sexo. Cuando te enamoraste de una persona por primera vez, ¿te acuerdas? Esa emoción, solo existe esa persona, no existe nada más. Todo el tiempo estás pensando en ella y todo el tiempo estás pensando en cómo estar con ella y cómo disfrutar con ella. Todo el tiempo estás ahí. Un gran sueño. Es el mismo efecto que produce un gran sueño. ¿De acuerdo? El efecto que produce un gran sueño. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu sueño? Eres tú el que lo tiene que descubrir. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué vida te gustaría vivir? ¿De qué te gustaría ejercer? No digo trabajar, ejercer, disfrutar de lo que haces. ¿Cómo te gustaría que fuese todo eso? Si no lo sabes, la solución para eso, ¿qué es lo que te haría feliz? Está dentro de ti. Tienes que investigar en ti. El cerebro son dos partes. El cerebro son dos partes. Podéis investigar en las conferencias de Gilbert Taylor también, que habla de las dos partes del cerebro. El cerebro está diseñado en dos partes diferentes. Una es la consciente y otra es la subconsciente. Una es la física y otra es la espiritual. Llámalo como quieras. Entonces la física siempre está hablando, siempre está metiendo barullo, siempre está metiendo ruido. Y tiene la memoria de los 3 años o de los 7 años en adelante. La espiritual, la subconsciente, tiene la memoria, tiene la memoria de todo lo que ha sucedido. Tiene la memoria de por qué viniste, cómo viniste, a quién elegiste, por qué lo elegiste, qué es lo que querías conseguir, cómo querías vivir esta vida. Ahí está toda la memoria. Pero tienes el chillón, la parte del cerebro que chilla como un niño pequeño, que no para de llamar la atención. ¿Entiendes ahora por qué hay que orar? ¿Entiendes ahora por qué hay que meditar? Hay que practicar el silencio. Practicas el silencio, esa parte empezará a callarse porque está acostumbrada a hablar y hablar y hablar. Y cuando empiece a callarse, empezará a oír la otra parte, que es donde está tu verdad, que es donde está lo que has de hacer, que es donde está tu sueño, que es donde está lo que tú quieres conseguir en esta vida. Entonces, no hay otro remedio, lo siento, os podría decir que es de otra forma diferente, pero no hay otro remedio. Para poder descubrir lo que has venido a hacer, tienes que practicar el silencio, tienes que meditar, tienes que hacer un montón de cosas. Pero sobre todo, tienes que practicar el silencio. Puedes hacer, no digo un montón de cosas porque sea mucha faena, no. Lo que me refiero es que tienes que practicar durante día tras día, crear el hábito. Son 15, 20 minutos, media hora como mucho, pero lo has de hacer día tras día para crear el hábito en los 21 días para poder seguir haciéndolo, para acallar cada vez más tu parte consciente, poder escuchar el subconsciente. Es básico, es realmente básico. Y fíjate lo importante de tu atención. Si tú pones tu atención en el silencio, eso te va a generar una emoción. Y esa emoción, todo el mundo que lo practica la define como una paz de ti que la puedes encontrar. ¿De acuerdo? ¿Qué es parte de la atención que podemos practicar? Porque quiero dejar unos 10 minutitos o algo así, cuando me avisen lo dejo,
¿Qué es parte, qué se considera poner tu punto de atención? Pues considéralo. ¿Dónde pones tu punto de atención? Pues cuando lees, pones tu punto de atención en lo que lees. Cuando ves la televisión, pones tu punto de atención en lo que estás viendo. Cuando te relacionas con personas, pones tu punto de atención en las personas con las que te relacionas. Fíjate si es importante seleccionar. ¿Tú comerías basura? No. ¿Por qué cuando ponemos el punto de atención no tenemos cuidado en que lo que estemos, donde tengamos puesto nuestro punto de atención, sea algo constructivo, algo agradable, algo que nos produzca emociones que queramos vivir en el futuro? ¿Me explico? No tengo nada contra ningún tipo de lectura, ni contra ningún tipo de amigo, ni contra ningún tipo de programa de televisión. Lo que te estoy diciendo es que si cuando tú te pones a ver algo, a leer algo, o estás con ciertas personas, la emoción que te provoca es ir a menos, es realmente una emoción que a ti no te gustaría vivir en el futuro, cambia. Cambia tu punto de atención. ¿De acuerdo? Voy a ver, y es así de simple, o sea, como tú eres el dueño de dónde pones tu atención, eres el dueño, eres el amo de tu propia vida y eres el único que la puede cambiar. ¿De acuerdo? Si cambias tu punto de atención, cambias tu emoción, cambias tu futuro. Ok, es así de simple, no es nada más. Y si practicas el silencio, descubrirás para qué has venido aquí. Y hay muchas formas, música, meditación, oración. En realidad una oración es repetir y repetir una frase un montón de veces para quedarte ahí como en este espacio limitado y poder con ese ejercicio hacer callar la parte consciente para escuchar la inconsciente, la subconsciente. ¿De acuerdo? Voy a buscar el chat que tengo por aquí, la dirección, y os contesto si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión a responder. Yo intentaré dar la respuesta. A ver, holística, tal. Vale, perfecto. Yo creo que esta es. Vamos a ver, estamos en los minutos. Yo he empezado a las 12 y 1. Aquí. Buenas tardes, Juan. Esther, muy buenas, Esther. Lorena Balmaceda, buen día, buenos días. Gilda, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Gilda. Aldana, qué bueno oírte. Igualmente saber que estáis ahí para mí es maravilloso. Aquí tenéis datos míos de Facebook, YouTube, etcétera, que tenéis a vuestra disposición por si queréis alguna consulta, si queréis entablar relación para poder estar informados. Todo lo que yo hablo, todos los cursos, todos los programas, toda la información está en mi página web. De verdad, la página web está diseñada para que puedas consultar y sacar todos los experimentos, personajes, etcétera. Cuando linkas sobre ellos, te llevan directamente a otro sitio donde te completan la información. Está diseñada para poder consultar. Lo que más cuesta en un sitio en Internet, lo que más cuesta de verdad, es encontrar la información. Ahí hay un montón de información concentrada para que podáis utilizar, está a vuestra disposición. Fernanda, ¿después de cuánto tiempo de sufrir un golpe se regenera nuestro ADN? Depende del golpe, claro. Depende del golpe. Dicen que la droga y todo ese tipo de cosas que dañan el cuerpo son más difíciles de recuperar y se puede tardar años. El ADN varía la información en 21 días, lo he dicho, lo he comentado. En 21 días. 21 días, pero eso sí, fíjate, esto tiene su truco. O sea, tú siempre has hecho algo de una manera concreta y decides hacerlo a partir de ahora porque te parece mejor y mucho más positivo para ti hacerlo de forma diferente. Fantástico. Te puedes hacerlo, pero tienes que hacerlo 21 días sin repetir la anterior. ¿Me explico? O sea, en el que repitas la anterior forma de hacerlo, tienes que volver a empezar los 21 días. ¿Por qué? Se trata de que dejar un camino sin transitar en el cerebro para que se llene de matas, hierbas y sea intransitable. Pero en el momento que vuelves a pasarlo, vuelves a limpiar. Me coge. Morea, tus charlas son un gran aporte a la humanidad. Muchísimas gracias, de verdad. Ese es el pago que uno tiene cuando hace una cosa de estas de forma holística, y es que a alguien le llegue y a alguien le sirva.
¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Morea. Sebastián, gran programa, Juan, muy buenos ejemplos. Gracias, Sebastián, te lo agradezco de corazón. Hay personas que más propensas a ciertas emociones. Conozco gente que parece que se aburre si no está en conflicto. Hay personas que se han hecho a sí mismas de una manera. Y luego decimos, es que claro, como yo soy así, bueno, tú eres como quieres ser y como has querido ser hasta ahora. Si has creado un hábito de forma de ser y te levantas todas las mañanas con el pie derecho, pues te levantarás con el derecho. Y si te levantas con el izquierdo, te levantas con el izquierdo. Pero la conclusión, lo más bonito, es que lo puedes cambiar. ¿De acuerdo? Mariel Ojeda, hay personas... Mariel, eso era para ti, perdón. Gracias, Mariel. Noelia de Chile, estar más atenta a mis emociones, utilizaré la técnica para cambiar mis emociones, ya te contaré cómo me fue. Ojalá probado estas cosas y os hayan servido, me podáis decir, oye, mira, lo oí, lo practiqué, genial. ¿De acuerdo? Martita, me encanta tu programa, Juan. Martita, encantado, fantástico. Me encanta. Ana de México, buscaré tu página, mucha luz. Mi página es muy fácil de encontrar, se titula www.cienciayconsciencia.com y realmente es igual que el título del libro que tengo, que se llama cienciayconsciencia.com. ¿De acuerdo? Yo os animo a que hagáis un experimento, y ya lo he hecho muchas veces. Es un experimento muy sencillo, pero que lo que vas a recibir de él es extraordinario, que es, vas a ser consciente, lo vas a experimentar. Fijaros, hay una cosa muy sencilla y acabo. Lo que sabemos, lo que tenemos por conocimiento, mucha gente, miles y miles y cientos y no sé cuántos libros, no sirve absolutamente de nada. Te cuento. Lo único que vale es la experiencia. Entonces, los conocimientos sin experimentar no pasan del consciente. ¿Me explico? Se quedan ahí. Cuando uno muere, desaparecen. Los conocimientos experimentados se pasan al subconsciente como algo, como una creencia propia, o tu propia forma de ser. Y eso es lo que te llevas. ¿Me explico? Entonces, en este mundo tenemos cuerpo físico para actuar, para experimentar. Si no, no tendría ningún sentido que tuviésemos cuerpo físico, porque con tener conocimiento sobraría, ¿de acuerdo? Tenemos cuerpo físico exclusivamente porque este es un campo de enseñanza, de entrenamiento y prácticas y está diseñado para experimentar, ¿de acuerdo? Elvira Tempe acepta. Muy buena información, Juan. Buscaré más en tu página, gracias. Así que, oye, es un placer estar aquí con vosotros, porque... qué mejor placer que estar con seres extraordinarios como vosotros. Y yo lo digo y a veces la gente puede pensar que me río. No, es verdad. Quizá no lo sepáis aún, pero realmente sois seres extraordinarios. Hacer el experimento del arroz, ya os contaré otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un placer. Estoy encantado de estar con vosotros. Que tengáis un feliz día y una vida gratificante, hermosa y feliz. Un abrazo.